Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy agradecidos de que esté acompañándonos y le pedimos al Señor que Él sea quien nos guíe para estudiar su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos reunirnos, Señor. Gracias porque nos permites tener tu palabra y aprender de ella. Te pido, Señor, que tú nos guíes esta tarde, que el Espíritu Santo nos guíe durante el aprendizaje de esta. Y también, Señor, te pedimos que tú te agrades de las alabanzas. Te amo, Señor, y agradezco todas tus bendiciones. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. Usted tiene ya la pregunta ahí en su pantalla. La pregunta es, nos la mandó la hermana Sofía Arias. Ella fue la que me hizo llegar la pregunta en esta ocasión. Y la pregunta dice, ¿qué quiere decir no tentarás al Señor tu Dios? Es una pregunta, aunque con frecuencia hemos leído esta lectura, valga la redundancia. Hemos visto el Evangelio y hemos visto cuando el Señor Jesucristo fue entregado, ¿verdad? Y la vida del Señor Jesucristo. Y durante la vida del Señor Jesucristo vimos que Él fue puesto en tentación por Satanás. Pero no es la única parte donde se nos habla acerca de tentar al Señor tu Dios. Es que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a empezar a estudiar con mucho gozo. Vamos a Deuteronomio 6:16. Usted sabe que Deuteronomio es uno de los libros en donde se nos recuerda la ley. Y en el Nuevo Testamento la conocen como la ley moisaica, pero son los 10 mandamientos que nuestro Dios Todopoderoso le dio a Moisés. Nada más que los israelitas, los judíos, se refieren más a ella como la ley de Moisés que como la ley de los 10 mandamientos. Entonces estamos en Deuteronomio 6:16
Y dice este versículo así, no temerás a Jehová, perdón, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es que hay ahí una orden, ¿verdad? Usted ve que no es una sugerencia, es una orden. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Ahora, ¿a qué se refiere, verdad? ¿Qué sucedió en Masá? Bueno, pues para eso vamos hacia atrás porque Deuteronomio ya nos dice, nos está hablando de historia, a Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7. Éxodo 17, versículos del 1 al 7. Y ahí vamos a encontrar a qué se refiere. Y usted recuerda que el Éxodo es el libro en el que se nos detalla la salida, cómo fue más bien que el Señor, Dios Todopoderoso, omnipotente Dios, eh, Él decidió sacar al pueblo de Israel, las 12 tribus, que ya para ese entonces calculan millones, los decidió sacar de Egipto con mano fuerte. Bueno, eso sí quiere decir éxodo, quiere decir salida. Y vamos al capítulo 17, versículos del 1 al 7, donde se nos relata cuando el pueblo ya estaba en el camino y tenía sed. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Eso altercar, quiero que lo tenga usted en cuenta, quiere decir que peleó. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Ahora usted entiende a qué se refiere, ¿verdad? La tentación fue que se preguntaban si verdaderamente Dios estaba entre ellos. El nombre de Masá y de Meriba tienen un significado. Masá significa prueba y Meriba significa rencilla. La prueba era referente a qué? A que si Dios verdaderamente estaba con ellos, y la rencilla era de ellos con Moisés, que realmente vendría siendo con Dios, porque recuerde que Moisés lo único que estaba haciendo era obedecer a Dios para sacar al pueblo. Así es que aquí encontramos nuevamente que tentaron a Jehová, como dice, está pues Jehová. ¿Cómo lo tentaron? Porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esto es a lo que se refiere la tentación. Nosotros normalmente entendemos la palabra tentación como algo malo que Satanás nos pone, ¿verdad? A un deseo que sabemos que está equivocado o está prohibido por la ley. En este caso, la ley de Dios. A eso nos referimos. A eso me refiero. Y de tal manera que yo digo que soy tentado, sí, yo soy débil a, a comer de más. Voy a poner un ejemplo. Y entonces llego a puros lugares donde siempre hay exceso de comida. Y estoy tentado porque quiero seguir comiendo más de lo que debo. Estoy siendo tentado, ¿verdad? Es una forma de explicarlo. La otra forma es probablemente yendo hacia la ley de Dios, los 10 mandamientos que nos dicen no robarás. Tal vez a usted le gusta tener cosas que no puede pagar y entonces decide robarlas. Va y la roba y usted entonces
pasa por un lugar donde estaba algo que estaba solo ahí, que nadie lo estaba cuidando y usted decide llevárselo. Eso se llama robo. A eso podemos decirle que fue una tentación, ¿verdad? Si usted no lo sabe, las personas de seguridad de las tiendas como Walmart, en México, a la mejor Comercial Mexicana, ya no sé qué tiendas hay en México, bueno, también hacen trampas y en algunas ocasiones abren algunos productos, como puede ser unos bombones o unos chocolates, y los ponen ahí como en la misma repisa donde están los demás, y la gente pasa y se le hace fácil tomar uno y comérselo, porque ya está abierto eso y luego los acusan de haber robado, porque eso es robo, se comieron algo que no pagaron, ¿verdad? Eso fue ponerlos en tentación, esa es la tentación. A los jóvenes en el área de electrónicos les ponen algunos audífonos caros, abiertos, como con abertura así, se los dejan colgados y luego los jóvenes pasan y los ven y piensan que nadie los está viendo y los toman y los están videograbando, los alcanzan en sus casas o en su carro, llega la policía y los acusan de robo. Eso es tentación, ¿verdad? Esa fue una tentación puesta con toda intención. Así es que podemos llegar a esta conclusión. Poner tentación hacia Dios quiere decir que es poner a prueba a Dios en algo que Él ha dicho que puede hacer o que nosotros sabemos que puede hacer. Ahora, para el cristiano esto suena tonto, porque no sabemos que Dios es todopoderoso, es el omnipotente. Él puede todo y Él tiene todo. ¿Por qué voy a tentar a Dios? ¿Por qué lo voy a probar si sé que puede hacer todo? Sin embargo, sucede. Es que poner a prueba a Dios para que haga algo que Él mismo ha dicho que puede hacer. Eso es tentar a Dios. En esta ocasión, usted se dio cuenta con Israel, dice, para probar si Dios está entre nosotros, dijo el versículo 7. ¿Está pues Jehová entre vosotros, entre nosotros o no? ¿No cree usted que esa pregunta salía sobrando después de las 7 plagas, después de las plagas y después de haber visto el mar rojo abrirse? Y todavía quieren ver si Jehová estaba entre ellos. Bueno, eso era una tentación contra Dios. Es donde nosotros podemos ver con más frecuencia. Sin embargo, hay otros ejemplos, ¿verdad? Usted recordará cuando el arca fue capturada por los filisteos, ¿verdad? Y cuando fue capturada por los filisteos fue llevada y fue puesta en un lugar donde tenían al dios Dagón. Bueno, y dice que Dios es Dios y que no es celoso y no tolera. El dios Dagón fue encontrado al otro día en la mañana. ¿Qué quiere decir? Ellos no creían que Dios era todopoderoso y que Dios era, entonces estaban tentando al Señor. Es que no sabemos que Dios no puede ser tentado. Algunas personas, ahorita voy a llegar a esa parte, piensan que pueden tentar a Dios. Aquí vamos a encontrar otras maneras en que Dios es tentado. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos, vamos rápido a Mateo, vaya usted abriendo una tentación directa hacia Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque recuerde que el que ha visto al Señor Jesucristo ha visto al Padre, nos dice la Biblia. Es que nosotros vamos a hablar de una tentación o varias al Señor Jesucristo. Usted recuerda esa historia probablemente, cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, nos dice Mateo 4. O sea que la intención fue esa, ponerla en tentación para demostrar su deidad y que él podía vencer las tentaciones de la carne o del mundo, o las aún mismas, las de Satanás, que son nuestros 3 enemigos. Aquí mi Biblia. Estamos en Mateo capítulo 4, en el versículos del 1 al 6, dice la palabra de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Ahora, usted está viendo aquí la tentación es que el Señor Jesucristo haga algo que Él ha dicho y que sabe que puede hacer. Esa es la tentación que le está poniendo al Señor. Dice, Jesús respondió, versículo 4, y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y sus mantos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Perdón, con tus manos te sostendrán, con tus manos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nuevamente algo que el Señor Jesucristo decía que Él podía llamar a legiones de ángeles, ¿verdad? Dice Satanás, ok, pues llámalas. Esa es la tentación. Finalmente en el 7 dice, le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es importante que usted lo mantenga en mente. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. En Lucas 4 se nos vuelve a hablar acerca de esta misma historia, pero ahora vamos a Mateo 27 del 40 al 43. Ahí adelante en Mateo. Mateo 27. Del 40 al 43. Dice de esta manera la Biblia. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿verdad? Así es que confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora, ¿se da cuenta? Esta es la tentación máxima que alguien puede hacer. La tentación máxima es nosotros decirle a Dios que haga algo que Él ha dicho. Y eso sucede con mucha frecuencia entre los ateos. Bueno, los que se dicen ateos. Usted va a decir, escucha que le dicen, yo no voy a creer en Dios si Dios no me lo prueba. Bueno, esa persona está cayendo tentando a Dios. Está tentando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que puede hacer todas esas cosas y esas personas dicen, pruébamelo. Dios no tiene que probarnos nada. Esa es una tentación. Ahora, aquí vimos nosotros que los mismos ladrones que estaban con él en la cruz le decían, ¿verdad? Y los mismos del templo también le decían, si eres hijo de Dios, pruébalo. Prácticamente eso es lo que le estaban haciendo. Finalmente hay alguien más, vamos a Lucas capítulo 23. Usted le da ahí Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Lucas capítulo 23. Y vamos a ver los versículos 8 al 9, solamente el 8 y 9. Dice así. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. ¿Qué quería hacer Herodes con Jesús? Lo estaba probando a que hiciera una señal, un milagro. Si verdaderamente era hijo de Dios, él también quería ver un milagro. Eso era tentar al Señor. Así es que no estamos viendo ya estas citas. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que personas que usted conoce, personas que nosotros conocemos, con frecuencia nos dicen que probemos que Dios existe. Esa es una tentación a Dios, porque la Biblia nos dice que
Todo lo que existe subsiste por Dios mismo, por el Hijo de Dios. En Él subsisten todas las cosas. En Él las moléculas están, se adhieren. En Él están juntos las células. Por Él nosotros respiramos. Y entonces las personas cuando dicen pruébame, están tentando al Señor porque ha dicho algo, ¿verdad? Ahora, algunas personas, aún entre los cristianos, dicen, bueno, el Señor prometió que no nos va a faltar el alimento, pero no quieren trabajar, ¿verdad? También dijo que el que no trabaje, que no coma, pero de eso no nos acordamos. Así es que en algunas ocasiones nosotros tentamos al Señor. Ahora, pero es bueno que alguien ya trajo esta pregunta y ahora usted y yo sabemos que no es bueno nosotros en algunas ocasiones hacer ciertos comentarios, aún en nuestras oraciones. En algunas ocasiones las personas dicen, si Dios que tú puedas hacer esto, hermanos, Dios todo lo puede. No, no está bien que usted le diga a Dios que si puede haga algo, no, Dios todo lo puede. Recuerde que la manera en que nos debemos de orar es, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad. Esa es la manera en que nosotros tenemos que orar. ¿Por qué? Sabemos que Dios todo lo puede hacer. Pero a veces lo queremos tentar al Señor, como poniéndolo a prueba, como a ver, si de veras eres Dios, hazlo por mí. No. La manera en que un cristiano siempre debe de funcionar es como el apóstol Pablo, siendo humildes, aceptando lo que Dios decida para con nosotros, porque es el ejemplo que el Señor Jesucristo mismo nos dio en el jardín del Getsemaní. Más, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que tentar al Señor es pedirle que pruebe algo que Él ha dicho que puede hacer. Así es que tenga mucho cuidado cuando ore, tenga mucho cuidado cuando usted hable con Él o cuando alguien hable con alguien más acerca del Señor. No vaya a ser que usted esté cayendo en tentar a Dios Todopoderoso. Es que muy buena pregunta, hermana Sofi, gracias. Espero que haya quedado bien aclarado y que ahora nosotros tengamos más cuidado de cómo nos referimos y lo que le decimos al Señor. Ahora vamos a Job, Job capítulo 31, que es nuestro estudio bíblico. Y lo puede creer, estamos ya casi a 10 capítulos de terminar Job. Job solamente tiene 42 y ya vamos en el 31. Y nos sigue dando enseñanza tras enseñanza Job, ¿verdad? En el capítulo 31 yo le puse como título, Job habla otra vez de su integridad, porque es lo que hace durante todo el capítulo 31. Nuevamente habla acerca de su integridad. Así es que voy a leer nuevamente voy a leer los primeros 3 versículos. Sígame usted por favor con su mirada y después tendremos una oración. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del omnipotente de las alturas, desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Bendito Señor, gracias Padre por permitirnos leer la historia de Job. Señor, qué emocionante es ver a este individuo que te amaba con todo su corazón y que aún así tú permitiste que Satanás lo zarandeara, Señor. Y él, Señor, sigue siendo fiel a ti. Ayúdanos a entender la lectura que tú tienes para nosotros, el estudio, y que podamos también nosotros ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, también a no probarte, Señor, sino a aceptar lo que tú has decidido para nuestras vidas. Te amo, Señor, y te pido que tú nos guíes, que me uses, Padre, como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Que me guíe el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en cada persona que escuche este mensaje. Te lo suplico en el bendito nombre de mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén.
Bueno, es que usted acaba de escuchar ya los primeros 3 versículos y el primero es impactante, hermanos. ¿Por qué? Porque eso se transfiere directamente a nuestras vidas. Hice pacto con mis ojos. Fíjese bien lo que está diciendo Job. Job se comprometió a sí mismo. Y ahí es donde entra la integridad de una persona. Sea un varón, sea una dama, sea un joven, sea un niño. Cuando él hace un compromiso consigo mismo, empieza a hacer crecer, a formar sus valores que finalmente son lo que hacen su integridad. Y dice Job, algo de mi integridad es que hice un pacto con mis ojos. ¿A qué se refiere hacer un pacto con sus ojos? Que se comprometió a usar sus ojos solamente para aquellas cosas que son agradables y buenas delante de Dios. Vea lo que dice. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ahora usted tal vez no sabe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice que el que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, para codiciarla ha pecado en su corazón. Y nuevamente le aclaro, a lo que se refiere ese versículo es que alguien, y el Señor Jesucristo lo hace de manera hacia los varones, pero es igual para las mujeres y para los jóvenes. Aquel que desea a una persona, a lo que se refiere el versículo es, para tener relaciones y las tiene en su mente, está pecando, aunque probablemente alguien le dice, ¿verdad? No te preocupes, mientras no la toques no hay problema. En tu imaginación puedes hacer todo lo que quieras. Eso escuché de una persona que daba ayuda a personas con problemas mentales en la radio. Dice, mientras tú no la toques no hay problema. ¿Te puedes imaginar lo que quieras con ella? No, de acuerdo a la Biblia no. De acuerdo a la Biblia es un pecado. Bueno, Job, antes de que el Señor Jesucristo lo dijera, miles, cientos de años después, Job ya tenía ese pacto. Yo tengo un pacto con mis ojos delante de Dios. ¿Cómo pues voy a ver a una virgen? Dice, yo soy un hombre casado, yo no puedo desear a una mujer soltera que no ha tenido esposo ni nada. No puedo, no está en mí. Para eso yo me comprometí con mis ojos y recuerde que tal vez ahora para usted hoy en día es más difícil reconocer quién es virgen y quién no es virgen, o prácticamente imposible, porque los israelitas, las vírgenes se vestían de cierta manera. Usted recuerda la historia de Absalón y su hermana, ¿verdad? Su hermana iba vestida cuando fue a visitar a su otro medio hermano, iba vestida como las vírgenes de Israel. Vestían de cierta manera para hacer saber que eran vírgenes, y la idea no nada más era hacerles saber que eran vírgenes, sino que eran vírgenes y estaban disponibles para el matrimonio. Ah, qué bonito, ¿verdad? Soy virgen y estoy disponible para el matrimonio. Hoy en día usted no sabe si es virgen o no, y menos si está disponible para el matrimonio, porque nuestra forma de vestir ha cambiado culturalmente, no se presta. Sin embargo, no quiere decir por eso que a cada mujer que yo vea la voy a desear en mi corazón. No debo, no debo. Y es una de las cosas por las cuales, para que un matrimonio funcione bien, y esto es estudio tras estudio, dice, ¿verdad? Los matrimonios, entre más tiempo tienen de casados, en algunas ocasiones empiezan a fallar más. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa ya no ven tan atractivo a su esposo o a su esposa, porque se pusieron más gorditos, porque ya no se baña tan seguido, porque ya no se arregla, la mujer empieza a descuidarse, el hombre empieza a ponerse bien panzón, bueno, lo que sea, y entonces empieza a ver esa problemática. No, tenemos que cuidar, dice la Biblia, también nos lo dice, que nos tenemos que cuidar que nuestro esposo y nuestra esposa no se encuentren atractivos todo el tiempo. Así es que aquí nos dice, hice pacto, ¿verdad? Para no mirar a una virgen. La manera en que no voy a desear a una virgen es que mi situación en mi hogar esté bien. Cuando mi relación con mi esposa o con mi esposo está bien, no voy a tener necesidad de andar deseando. Pero por si acaso, Job dice, hice pacto con mis ojos de no andarlas viendo, ¿verdad? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? Fíjese, Job entiende.
esto no le agrada a Dios. Por lo tanto, si yo veo a una mujer que no es mi esposa y la codicio, Dios no me daría ningún premio. A eso se refiere con decir qué galardón me daría Dios de arriba. No te daría ningún premio porque a Dios no le agrada. Qué interesante la forma en que Job nos hace entender que él seguía los pasos de Dios. ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Que no me daría herencia porque estaría cayendo en pecado, no sería coheredero con Cristo, cosa que ahora sabemos en el Nuevo Testamento. No hay quebrantamiento para el impío y no hay quebrantamiento para el impío y el extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Ahora, Job hace saber al lector que Dios sigue estando en control. Y recuerde que es una de las cosas importantes de Job, una de las bellezas de Job, que Job constantemente le da su lugar a Dios. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Ahora, fíjese bien qué valor tiene Job. Pero para tener el valor de Job en el versículo 5, usted tiene que ser muy honesto consigo mismo. ¿Y qué dice Job? Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios con balanza. Quiere decir Job que Job estaba consciente que él siempre había sido honesto en no decir mentira. ¡Wow! Y dice, estoy a las manos del Señor para que me ponga en balanza. ¿Y cómo dice? Y conocerá, perdón, y mi pie, perdón, y no hay, péseme que Dios en balanza de justicia y no conocerá, y conocerá mi integridad. Ahora recuerde, usted nuevamente le recuerdo, integridad, la integridad es los valores que lo hacen a usted. Yo quisiera en algún momento que alguien le preguntara a usted, y me gustaría que a mis hijos alguien les preguntara, ¿cuáles son los valores que conforman tu integridad? Y que ellos fueran capaces de decir, oh, parte de mi integridad es que yo nunca voy a robar. Parte de mi integridad es que nunca me voy a alejar del Señor. Y quisiera escuchar de eso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los valores que conforman su integridad? ¿Es usted íntegro para con Dios? El domingo que usted no va a la iglesia, usted sabe por qué fue verdaderamente, porque hay algo que completamente usted estaba impedido. Porque no había transporte, porque estaba demasiado enfermo que no podía ir, no sé. O usted dejó que su integridad fuera corrompida por algo más, ¿verdad? Porque se fue usted a un partido de fútbol, soccer, o porque se fue a un básquetbol, o no sé, ¿verdad? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los valores que conforman su integridad? Es que Job dice que, dice, y conocerá mi integridad. El valor que Job tiene para decir que Dios conozca mi integridad. Bueno, Dios la conoce toda, ¿verdad? Y si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Ahora note lo que nos está diciendo entre líneas Job, versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino, ¿de cuál camino, hermanos? Del camino recto, que es el que Dios nos pone. Es a lo que se refiere Job. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, ¿verdad? Si mi corazón se fue tras mis ojos. Ah, qué interesante. A eso nosotros lo conocemos ahora como codicia. Si yo codicié el jardín del vecino, si yo codicié el carro que no puedo tener, y entonces lo codicio y ahora mi corazón se va tras lo que mis ojos vieron. ¿Ya? Dice Job, tampoco de eso soy culpable. Si mi corazón se fue tras mis ojos,
y si algo se pegó a mis manos. Usted sabe que, no sé si usted lo sabe, pero en México, cuando yo crecí también, para decir que alguien se había robado algo, decían se lo ratoneó, o alguien decía se le pegó a la mano. Es que se le pegó algo que no era de él. Es una manera de decir robar. Bueno, aquí Job dice que a él lo revisen. Aún dice, nada se me pegó a la mano. Porque en algunas ocasiones, hermanos, el deseo de las cosas, lo que nuestros ojos ven, se lleva al corazón y queremos obtenerlo de una manera ilícita. Por eso es que hay muchas personas en el narcotráfico. Ayer comentaba con mi esposa y yo le decía a ella, las personas del narcotráfico, muchos jóvenes o personas quieren entrar al narcotráfico pensando que van a estar muy bien con muchísimo dinero. Y no lo voy a negar, ¿verdad? El narcotráfico tiene billones de dólares, billones. En algunas ocasiones se dice que no saben ni cuánto tienen de tantísimo dinero que tienen. Pero ¿de qué les sirve? No lo pueden disfrutar. Todo el tiempo se tienen que cuidar hasta de sus guardaespaldas, porque todo mundo quiere su posición. Todo el mundo quiere sus esposas. Todo el mundo quiere sus carros. Todo el mundo quiere. Entonces, ¿qué vida es esa? Y por otro lado, no pueden andar libres porque en cualquier momento llega otro rival y los mata. O llega la policía y los detiene y los llevan a Europa, los llevan a Estados Unidos, a cualquier lugar, a ser procesados. Se da cuenta, no todo lo que el ojo desea es bueno, es conveniente. Aparentemente los jóvenes piensan, no, es que tienen un montón de lana, pero no la pueden disfrutar. No la pueden disfrutar. Es increíble, ¿verdad? Es que dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, ¿verdad? Siempre yo, ahora dijo Job todo lo que él nunca ha hecho, pero si algo de esto he hecho, es a lo que se refiere del versículo 8 en adelante, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si yo hice alguna de estas cosas, entonces que mi trabajo de sembrar, que usted sabe, en esos tiempos era un trabajo físico muy intenso, ahora es físico, pero no es tan intenso con todas las máquinas. Bueno, en México a lo mejor todavía es muy intenso. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos ya me quedaba yo admirado de las máquinas que tienen. Aquí nosotros vivimos en una zona rural y en esta época ya se empiezan a ver las máquinas en las carreteras que van a las tierras a empezar a voltear la tierra, a todo esto. Pues unas máquinas enormes. Cuando yo llegué yo me quedaba boquiabierto y me acordaba, tengo un amigo muy querido en México que vive en Coyotepec y él tenía terrenos. Él todavía volteaban y todo con yunta en la tierra. Imagínense, bueno, es un trabajo. Dice Job, si yo hice algo de lo que mencioné anteriormente, entonces que yo siembre, fíjese todo el trabajar, y que otro se coma lo que yo sembré. ¡Wow! Es un castigo tremendo. Job está dispuesto a pasar por ello si es que es encontrado falso en lo que él está diciendo. Hermanos, para eso se requiere mucha integridad y mucha seguridad de que usted ha sido íntegro. Bueno, Job no se detiene, dice. Y continúa en el versículo 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, ahora nuevamente, ¿verdad? Ya dijo qué le pasaría si algo. Ahora nos vuelve a dar una lista de cosas que él no ha hecho. Y la primera es, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Ahora habla acerca de la infidelidad. Fíjese bien, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. ¿Por qué dejan muchos, voy a decir esposos y esposas, a sus cónyuges? ¿Por qué los dejan? Porque son engañados. Su corazón se engaña pensando que aman a la otra persona. Hace mucho escuché a una señora, se me hizo muy sabio su comentario. Dijo ella, la abandonan a uno cuando uno está en sus 40, que porque ya se puso una gorda, ya se puso fea, y ellos se van, y cuando ellos tienen 60 regresan ya todos enfermos y pobres porque con la que se fueron ya no los quiere porque ya no sirven para nada,
y vienen a que ahora nosotras, ya viejas, los cuidemos y los veamos morir. Wow, wow, qué tremendo. Bueno, Job dice, si mi corazón se engañó acerca de mujer, lo que nos está transmitiendo es que él no se dejó engañar. Él le fue fiel a su mujer, aunque usted recordará que su mujer era canela fina. ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres ya de una vez? No, que quieres estar conmigo. No, mira, si estás ya bien mal, no te me acerques. Pobre Job. Con todo, Job tenía valores que conformaban su integridad y aún con lo que estaba pasando, no faltó a ellos. Wow. Muchos hombres dicen, es que mi esposa ya no quiere nada conmigo, por eso ando buscando un amante. No, ¿dónde están tus valores? ¿Dónde está tu integridad? Mujeres igual, ¿verdad? Mujeres que han engañado a sus esposos dicen, es que yo pensaba que el fulano me amaba, luego nada más me abandonó también. Claro que no las aman, nada más quieren tener su cuerpo. Y eso por un momento, unas 2, 3 veces, o sacarles el dinero, vaya usted a saber. Y es igual para los hombres, igualito, ¿ok? Dice, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo. Usted sabe de esas personas, ¿verdad? Que usted ha escuchado de esas mujeres que dicen, es que el esposo se le fue con la otra, es que la otra se le metió. Bueno, porque estaba pendiente. En cuanto la amiga salía, ya llegaba de visita a la casa y platicaba con el esposo y con el tiempo se fueron dando las cosas. ¿Por qué? Porque acechaba la puerta. Igual los hombres están acechando a la puerta de su prójimo para ver a qué hora se descuida y le roban a la mujer en ese sentido. Así es que dice Job, dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, y ahora viene lo que él dice que le suceda si es que él hizo eso, versículo 10. Muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir, dice Job, si yo fui capaz de hacer eso, si yo hice eso, que mi mujer le cocine a otro, ¿verdad? Eso, nada más nos gusta que nuestra esposa le cocine a otro cuando son invitados a comer, pero no porque el otro la está enamorando, entonces le hace comida, ¿verdad? Usted nota cuando una persona está interesada, una mujer está interesada en algún varón en el trabajo, porque de repente le empieza a llevar el lunch. Y te traje esto, y te traje el otro. Y, a ver, ¿qué está pasando aquí? Está interesado. Dice Job, dice que mi mujer muela para otro, pero luego dice, y que otros se encorven sobre ella. ¿Qué quiere decir? Que otros tengan relaciones con ella. Job está a ese punto tan seguro de que ha sido tan íntegro que es capaz de poner esto en balanza. Y como va a salir libre, dice, esto no va a suceder. Pero si yo no fuera libre, esto sucedería. Es lo que está diciendo Job. Tremendo la integridad de Job, la seguridad para poder decir esto. Versículo 11. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Por eso él no lo hacía. Porque era maldad e iniquidad, pecado, que los jueces han de castigar. Porque es fuego que devora hasta el lavadón y consumirá toda mi hacienda. El pecado es fuego y consume. Si hubiera tenido en mí poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, ahora va a darnos otra lista de cosas que él no hizo, que fueron parte de su integridad. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? Y es una pregunta, hermanos, que muchas personas evaden, ¿verdad? En este caso, Job dice, si yo no atendí los reclamos de mis siervos, fíjese bien, los reclamos de mis siervos. Ahora, ¿qué siervo puede atreverse a reclamarle a su amo? A su amo. ¿Qué siervo? Solamente aquel que ya está harto de lo que él cree que es una injusticia.
Y entonces va y le dice, yo creo que esto está sucediendo y no es justo, no está bien. Vamos a suponer que siempre a uno le tocaba hacer la cosecha en la parte más difícil de la tierra y a otro siempre le tocaba solamente acarrear la cosecha. Y decía el otro, no, esto no está bien. Tiene que ser una y una o irnos turnando, lo que sea. Entonces iban y tenían una plática, un reclamo, si usted lo quiere ver de esa manera, hacia Job, diciéndole, hey, esto no está bien. Entonces Job dice que él aún a ellos los escuchaba. ¿Por qué dice? ¿Por qué los escuchaba? ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? ¿A qué se refiere? Recuerde que Dios escucha la causa del oprimido. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces dice, cuando Dios escucha esa causa y yo no hice nada, cuando Él me preguntara, ¿qué le voy a responder? Ahora, esta pregunta es interesante, lo que nos dice Job. Job nos hace saber, Job no lo sabía porque no tenía el Nuevo Testamento, que vamos a estar enfrente del gran juez, al cual le vamos a responder por nuestros actos, toda palabra que sale de nuestra boca y nuestros pensamientos. ¿Qué le va a responder? ¿Qué le va a responder? ¿Por qué gastaste miles y miles de horas viendo TikTok o escuchando música y solamente gastaste 2 horas leyendo mi palabra? ¿Qué le va a responder? Es, es tremendo lo que nos dice Job, ¿no es así? Es tremendo lo que nos dice Job, lo que nos hace entender. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase, versículo 14, y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Yo conozco varias personas que vienen al cristianismo, ¿verdad? Y dicen, yo sé que el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de su palabra, sé que murió por mis pecados, y aceptan al Señor Jesucristo como sus pecados, pero no quieren dejar la idolatría. ¿Qué le contestarías al Señor? Mi hijo murió por ti en la cruz del Calvario. Le arrancaron su piel. No le dieron de comer, no le dieron de beber. Fue molido literalmente su rostro, nadie le podía reconocer, para pagar por tus pecados, y tú no pudiste dejar la idolatría. ¿Qué le va a contestar? ¿Qué le va a contestar a Dios? Wow, aquellos que no se quieren bautizar. No, es que no me nace, es que no lo siento. ¿Qué le vas a contestar a Dios? ¿Qué le vas a contestar a Dios? ¿Verdaderamente le temes como un Dios todopoderoso? Qué tremendo nos pone Job en estos entendimientos. Versículo 14, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara, qué le respondería yo? El que, el que en el vientre me hizo, a mí lo hizo a Él. Perdón, no lo hizo a Él. Y no nos dispuso, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Fíjese bien lo que está diciendo. Dice, el que me hizo en el vientre a mí, ¿quién nos hizo? Dios. A Dios no lo hizo. Dios siempre ha sido eterno, ¿verdad? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Él mismo fue quien nos puso en la matriz. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Ahora nuevamente, ¿verdad? Viene otra lista. Ahora va a hablar acerca de los pobres. Recuerde que Job en los capítulos anteriores nos hizo saber que él siempre tuvo cuidado de los pobres y de las viudas. Ahora dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. ¿Qué quiere decir? Si vio que Job, que los pobres estaban teniendo felicidad, no se las interrumpía, los dejaba ser felices. Y a la viuda, ¿qué dice? No la dejó desfallecer. Porque recuerde que la viuda es una persona muy importante para Dios. Todas las personas son importantes, las mujeres son importantes, los hombres son importantes. Pero el Señor a través de la Biblia siempre dice
que debemos de hacernos cargo de las viudas, porque la viuda, de acuerdo a la cultura judía, una vez que el esposo muere, queda desvalida. Y por eso el Señor siempre decía que teníamos que ver por él. Bueno, Job entendía esto, sin tener la Biblia. Él decía, nadie se hace cargo de la viuda. Yo no la voy a hacer desfallecer. De mí no va a depender. Yo la voy a ayudar con lo que yo puedo. Ahora usted sabe por qué muchas personas Dios les provee mucho. Porque tienen un corazón de gentileza tremenda. No piensan nada más para satisfacer sus propios deseos, sino que piensan en tener riqueza o la han ido adquiriendo ayudando a otros. ¿Verdad? Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde su juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. ¡Wow! Ahora, Job entra a un terreno. Job no solamente alimentaba a los pobres, ayudaba a las viudas, pero adoptaba niños. ¿Verdad? Mire, que si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Él sentaba al huérfano a su mesa. Y de lo que él comía, comía el huérfano. Él eso lo veía justo. Por eso dice, si yo hice mal al huérfano, entonces que venga el castigo del Señor sobre de mí. Pero no. El huérfano, y luego nos dice algo interesante. Y desde el vientre creció conmigo como un padre. ¿Quién más ve? Hay personas que no ven igual a los adoptados que a los hijos. Y eso no está bien. Si usted decidió adoptarlos, les tiene que dar los mismos derechos, porque es lo que la Biblia nos enseña a través de Señor Jesucristo, de quien somos coherederos. Y ahora nos tenemos la entrada al cielo a través del Señor Jesucristo. Y Dios Padre nos da la herencia eterna junto con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué entonces nosotros somos injustos? No, usted tiene que ser justo. Y continúa, si comí mi bocado solo y no comió, de él el huérfano. Versículo 18. Porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. A ver, ¿cómo puede ser eso? Porque Job entiende que los sentimientos que él tiene y la tendencia a obedecer a Dios fueron inferidos a él de Dios mismo, desde antes de nacer. ¡Qué hermoso! Lo que usted siente, Dios lo había programado para usted desde antes de nacer. El que usted quiera saber de Dios, el que usted quiera leer la Biblia, el que usted le quiera cantar, el que usted se admira de los cielos y de todo lo que hermoso que el Señor ha hecho y que los otros dicen que es pura coincidencia. Yo no puedo entender cómo la gente puede pensar en eso, que es coincidencia. Bueno, sin embargo, Job dice que él desde antes, él hizo esto. Versículo 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y el menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeron, y si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en las puertas, mi espalda se caiga, ok, hasta el 21. Estas cosas hizo Job, ¿verdad? Le dio a los pobres, los cubrió con el vellón de sus ovejas, fíjese bien, los calentó, hizo bien por el huérfano, versículo 21, y luego dice que aunque me ayudaran en la puerta, ahora viene el castigo, dice que si esto sucedió, si yo hice mal a alguno de ellos, versículo 23, versículo 22, mi espalda se caiga de mi hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que deje de tener fuerza, hermano. Recuerde que la Biblia nos hace entender que la fuerza del varón está en la espalda, ¿verdad?
está en la espalda. Entonces dice que mi espalda se desenganche de mis hombros, que ya no tenga fuerza, que mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Ahora, actualmente ya no es tan grave quebrarse un hueso, no es tan grave, pero usted conocerá personas que quiebran un hueso del brazo y toda su vida, cuando es invierno, cuando es verano, lo que está húmedo, está muy seco, les duele el brazo. Se vuelven menos productivos, especialmente en una época donde dependían directamente de la fuerza física para sembrar y para cosechar. Entonces Job dice, si él hizo algo de esto, dice que se me caiga la espalda de mi hombro, de mi brazo, de mi hombro, perdón. Versículo 23, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Subrayes en su Biblia. ¿Por qué hizo todo esto Job? Porque temía a Dios. Un temor que desafortunadamente hoy en día está desapareciendo, aún en los méritos cristianos, en los ámbitos cristianos. En los ámbitos cristianos uno encuentra una y otra vez iglesias y predicadores que dicen cada cosa en algunas, ya les se lo comenté ya varias veces, ya otras personas empezaron también a ver ese video, me lo han comentado, de la pastora famosa que salió diciendo que Dios engañó a Adán y Eva. ¿Quién puede salir con algo así? Solamente alguien que no teme a Dios, que no le conoce y que solamente está en esa posición porque los que la pusieron pensaron que hablaba muy bonito. Es la única razón. Pero que tenga temor de Dios, no. Que lea su Biblia, menos. Es que, dice el Señor, temí el castigo de Dios. Estos pastores no tienen el temor de Dios. No tienen el temor de Dios, ¿no? ¿Verdad? Versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. ¿A cuántas personas usted ha conocido que ellos tienen toda su confianza en la cuenta del banco? No, pues si me despiden tengo suficiente para vivir unos 2 años, 3 años. No, no pasa nada. Wow, ¿en dónde está su esperanza? ¿Se dio cuenta de lo que dije? No dije, Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar, me va a proveer. No tengo lo suficiente en el banco. Dios realmente viene siendo secundario o no existe en ellos. Bueno, Job dice, yo no puse mi esperanza en el oro. No puse mi esperanza en el oro. Y dije al oro, mi confianza eres tú. No. Si me alegré de mis riquezas, si me alegré que mis riquezas se multiplicasen y que de mi mano que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando era hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Ahí nos detenemos. Quiero que usted entienda lo que está diciendo Job. Dice, si se alegró de sus riquezas. No es malo alegrarse de lo que usted tiene. No es malo. Lo que es malo es lo como Job lo da a entender al final. Fíjese bien. Y si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir, se engañó en secreto diciendo, yo he logrado todo esto con estas manos que tengo. Yo lo hice solito. Ah, qué tremendo. ¿Usted ha escuchado personas así? Espere a que Dios los tome y verá la zarandeada que les va a dar. Hermano, no se enorgullezca. Si Dios le ha concedido que usted tenga riquezas, que usted tenga ahorros, no diga que lo que usted hizo. Siempre, ni en secreto, porque vea lo que dice Job, si en secreto no. Siempre déle la gloria a Dios.
y demuéstrelo con acciones. Usted vio que Job dice, al huérfano lo ayudé, al pobre lo tapé con lo mismo de mis ovejas. La viuda no tuvo. ¿Qué hizo? ¿Para qué tenía el dinero? ¿Para tenerlo amontonado en la cuenta del banco o abajo de su cama? No. Lo tenía para usarlo con aquellos que eran pobres. Así es que, esto también, versículo 28, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Ahora ya entiende, aquellos que se enorgullecen de lo que tienen, de lo que han logrado, esto lo hice con estas manos. Dice que eso es negar a Dios. Eso es negar a Dios. Qué tremendo. Qué enseñanzas tan tremendas nos está dando Job el día de hoy. Si me alegré si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, si me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregue el pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Eso, hermanos, es una lección para la gran mayoría de nosotros, de los seres humanos. La gran mayoría de nosotros hemos tenido conflictos con enemigos y en nuestro corazón hemos dicho, espero ver cuando el Señor se las cobre. Hermano, no. Va a ser suficiente con que Dios se las cobre, porque dice Dios, la venganza es mía. Usted no se alegre de eso. Dice Job, yo no me alegré de eso. Yo no me alegré. Usted ya lo dejó en manos de Dios, déjeselo en manos de Dios. Déjenlo en las manos de Dios. Como quiera que Dios decida cobrarle la venganza, sea leve, sea fuerte, sea en su salud, sea en su economía, eso no es asunto ya suyo, y es asunto del Señor. Déjeselo al Señor. ¿Ok? Es que continúa en el versículo 30. Si aún entregué el pecado al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Fíjese bien. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y quiero que sepa usted que esta es una costumbre que tenían no solamente los israelitas. Aquí, recuerde que Job no nos dice en ningún lado que él era israelita, que él era judío, que era de la descendencia de Abraham. No, pero era una costumbre que se tenía en Medio Oriente en algún tiempo, de que el extranjero, como venía caminando, venía cansado, y no había posadas, normalmente las personas pudientes eran los que los recibían y les daban posada. Pero de acuerdo a lo que nos describe Job, había personas que no los querían recibir. Bueno, Job dice, no, yo no permití, si había un extranjero, no lo dejaba en las calles, no lo dejaba afuera, lo recibía y lo atendía. ¿Verdad? Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí a la puerta. ¿Quién me diera, perdón? Y no salí de mi puerta, ¿quién me diera que me oyese? Que aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Fíjese bien, Job nos habla de algo interesante. Hay cosas que el hombre calla y no da a conocer por temor de los demás. Aquí a lo que se refiere como hombre no es que de valiente, se refiere como la costumbre de los hombres. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que usted fue el que descompuso una máquina en el trabajo. Por mal uso o por simplemente la máquina le falló. Pero no le gusta porque los jefes se enojan mucho a los que se les compone la máquina. Entonces vienen y preguntan, ¿a quién se la descompuso? Y usted sabe que fue usted y usted se queda callado. Y acusan a otro y al otro es al que lo castigan. Y usted sabe que fue usted y usted se queda callado. Se queda callado por temor al castigo y temor que van a decir los demás. Es algo a lo que se está refiriendo Job así, aquí. Es algo a lo que usted sabe que hizo algo mal y se quedó como hombre callado. No es bueno. Usted tiene que ser honesto. Y recuerde, entre más honesto sea, mejor. No, si usted está pensando en mentir, no decida no mentir. Es mejor que aunque usted reciba un castigo por no mentir,
o pierda el trabajo es mejor, y que ahí acabe el problema de una buena por todas, a que usted acarrea ese sentimiento de culpabilidad por muchos años o por el resto de su vida. Se acabó. Ya dije la verdad, me regañaron, me dijeron, me dieron un grading, me dieron un punto, me corrieron, lo que sea, ahí se acabó. Se acabó. Pero no, usted miente y se empieza a hacer la bola de nieve. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, y ya se vuelve una mentira que ya no sabe usted si es verdad o es mentira. Y nada más produce más problemas. ¿Ok? Así es que continúa Job en el versículo 35. ¿Quién me diera, quien me oyese? Que he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Y lo más emocionante, ¿verdad? Dice Job, yo tengo la plena confianza que aunque yo hice mal o yo hice bien, Dios es el que va a hablar por mí. Y usted tiene que tener esa confianza, hermano, en su vida. Usted haga el bien. Aunque parece que le están tomando el pelo y que todo el mundo se está burlando de usted, deje que Dios hable por usted. Ciertamente, yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Ay, qué hermoso habla Job. Si yo me llevaría a Dios aquí en mi hombro y me lo pondría como una corona. El orgullo, mi orgullo es Dios. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Dice, yo estaría siempre en la posición del Señor. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Nuevamente, ¿verdad? Job continúa nuevamente con una lista de cosas que sí él hizo, entonces que le suceda cierta cosa. Hermanos, yo quiero que terminamos este estudio con el versículo 7, no, con el versículo 36, donde dice que él lo llevaría como corona. ¿Usted lleva el nombre de Dios como corona? ¿Usted está orgulloso de ser cristiano? ¿No le da temor en el trabajo? ¿No le da temor en Walmart? ¿No le da temor en cualquier parte donde usted va de que sepan que usted es cristiano? ¿O ustedes de esos que son los cristianos orgullosísimos y en la iglesia está cantando así y ay Señor y todo, ¿verdad? Y a la hora de que sale de ahí nadie sabe que usted es cristiano. A nadie le dice Dios te bendiga. A nadie le dice, ¿sabes que Dios tiene un plan para ti? Envió a su Hijo para perdón de tus pecados. Tenemos años de cristianos y no sabemos compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca lo practicamos. Nunca lo practicamos, no lo lleva como corona. ¿Por qué eres tan feliz? Ay, porque amo a Dios. No, porque Cristo me salvó del infierno. Tengo la seguridad de que ahora voy a ir a morar con Él. Qué hermoso. ¿Se da cuenta de la lección tan hermosa que nos da Job? Y aprovecho para preguntarle, probablemente entre nosotros hay alguien que no ha recibido a Cristo como Salvador. Déjeme decirle que no es casualidad que usted está viendo este video esta noche. La Biblia nos dice que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Cristo nos rescató. Usted sabe que un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? Usted ha visto a un muerto. Un muerto no se mueve, ya no tiene síntomas vitales, no puede hacer absolutamente nada. Para Dios somos así cuando vivimos en el pecado. No podemos irle a buscar, pero en esta noche Él ha iniciado el movimiento en usted y le está dando la opción de que usted renazca a Cristo. Pero la única manera en que usted puede renacer es que usted acepte que es un pecador,
que ha pecado contra Dios mismo. Lo ha ofendido con sus mentiras, lo ha ofendido con su mirada, con las cosas que describió Job. Usted le ha ofendido. Y la paga de ese pecado, dice la Biblia, es la muerte. Al decir la muerte se refiere a ser lanzado al lago de fuego eterno, que es el infierno. Y la única manera en que usted puede evitar ser lanzado al lago de fuego eterno es que usted reconozca que ha pecado contra Dios y se arrepiente en su corazón por haber pecado contra Dios y acepte que alguien tome su lugar en el castigo, porque alguien tiene que tomar su lugar. ¿Y sabe quién es ese alguien? Jesucristo, el Hijo de Dios mismo, que vino a pagar por su pecado y por mi pecado en la cruz del Calvario. Todo ese tormento que describí hace unos minutos, lo sufrió por usted y por mí. ¿Usted está dispuesto a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer en su corazón que vino para pagar por usted? Si usted así lo hace, el Señor le escribirá en el nombre de su nombre en el libro de la vida eterna. Yo le voy a decir con esta oración, que es un ejemplo, cómo usted puede pedirle a Dios Todopoderoso que perdone sus pecados y que le dé la vida eterna. Pero usted lo tiene que hacer con sus propias palabras, no repitiendo con lo que yo digo. Una repetición no es válida. Tiene que ser usted de corazón con un arrepentimiento verdadero. Inclinamos nuestro rostro por respeto a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro. Y hablamos con Dios y le decimos: Dios Padre, esta noche he aprendido que soy un pecador. Señor, que te he ofendido con mis pecados. Cuando yo pensaba que me divertía y que era normal hacer cosas que todo mundo hace. Señor, ahora entiendo que te estaba ofendiendo. Te estaba ofendiendo grandemente. Te doy gracias porque aun estoy muerto en mis pecados, tú me estás dando esta oportunidad de venir a ti. Vengo a ti humildemente y reconozco que soy un pecador que te he ofendido. También acepto que Jesucristo es tu Hijo, tu verdadero Hijo, que es Dios mismo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para rescatarme. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Te amo, Padre Celestial, te suplico me des la salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te lo suplico en el bendito nombre de la hora mi Salvador, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted tenga el valor de hacer esta oración y le pida al Señor que le dé la salvación. Bueno, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que el domingo, este domingo 5 de mayo, tenemos la Cena del Señor. Yo le quiero alentar a que si usted no va a estar viajando, va a estar en la ciudad donde usted radica, vaya a la iglesia local donde usted asiste y tome ahí la Cena del Señor junto con los hermanos. Si usted no va a poder, y porque está viajando, porque está de trabajo, por lo que sea, no puede asistir a la iglesia local, entonces sí, usted prepárese con un vasito de jugo de uva y una galletita salada o sin levadura. Le recuerdo que la Cena del Señor es única y exclusivamente para aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, que se han arrepentido de sus pecados y que han sido obedientes a Él en el bautismo bíblico, que es bautizarse como el Señor Jesucristo fue bautizado, adulto y sumergiéndose completamente en las aguas del bautismo. Es que si usted ha cumplido con esos requisitos, es bienvenido a participar con la Cena del Señor
con nosotros. Y bueno, también quiero recordarle que tenemos ya nos estamos reuniendo en la iglesia bautista de Fox River Baptist Church a partir del 3 de marzo. Desde el 3 de marzo estamos ahí. En junio ya vamos a tener nuestro propio nombre y el edificio, si es lo que Dios quiere, va a venir a ser ya nuestro en junio, julio voy a decir, julio. Así es que le invitamos a que nos visite. Si conoce a alguien que está buscando de una iglesia, por favor envíelo con nosotros. 1205 de la 7th Avenue en Aurora, Illinois. Bueno, no tengo ya nada más para usted. Después de la oración de despedida habrá un video que nos gustaría que usted vea. Vamos a ser despedidos con palabra de oración. Padre, muchas gracias te damos una vez más, Señor, por habernos permitido estudiar tu hermosa palabra. Qué hermoso es estudiar a Job, Señor, ver su integridad y hasta dónde está capaz, Señor, siendo capaz de pedir que sea aprobado. Señor, danos esa integridad a cada uno de nosotros. Queremos, Padre, imitar al Señor Jesucristo. Queremos ser como Él. Continúa trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para que tengamos los deseos como Job y aún mejores para agradarte en lo que hacemos. Te lo agradezco todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Gracias, estamos pedidos, que Dios le bendiga. Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois, todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde, para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.